¿A usted le gusta cocinar? Andrés, no, a mí me gusta comerme la comida muy buena. No cocina. Pues seguramente me defenderé. ¿Y cuál es la diferencia entre ser representante de la Cámara y senador? En la práctica no hay diferencia porque todos los proyectos que pasan por Cámara de Representantes tienen que pasar por Senado. Las leyes las hacemos entre las dos corporaciones. Es más, algunos proyectos que son temas económicos tributarios tienen que empezar en Cámara de Representantes. Lo que pasa es que yo creo que hay una especie de imagen en el Senado de la República de una mayor honorabilidad porque representa a todo Colombia. ¿Cómo ve la posición de la Cámara hoy al lado del gobierno y cómo ve la posición del Senado por fuera y en oposición a Gustavo Petro? Con todo el respeto, Andrés, que merecen mis compañeros de Cámara de Representantes, yo creo que el Senado de la República está haciendo un trabajo mucho más responsable con el país. ¿Usted siente que hay un regreso del sectarismo en la política colombiana con Gustavo Petro? No solo eso, Andrés, sino que hay una venganza política por parte de Gustavo Petro, sobre todo con el departamento de Antioquia. Un saludo muy especial. Estamos en Diálogos con Andrés. Diálogos con Andrés. Hola, nos volvemos a reencontrar en Diálogos con Andrés. Hoy, domingo 22 de septiembre, estoy con un senador, primero que todo antioqueño, segundo amigo, tercero que hemos vivido el proceso público y político juntos, no muchas veces se da, y que hoy lo tengo aquí, a mi lado. Él es el senador Esteban Quintero Cardona. Esteban, bienvenido a Diálogos con Andrés, ¿cómo estás? Andrés, muchísimas gracias por esta invitación, en serio que muy alegre de estar acá, como siempre una admiración, un respeto y un cariño muy grande por vos. Esteban Quintero Cardona, cuando la gente lo escucha en Antioquia, ahí mismo lo ubica en el oriente antioqueño, región de 23 municipios. ¿Dónde nació Esteban Quintero? Andrés, yo nací en Río Negro, Antioquia, nací en el Hospital San Juan de Dios de Río Negro. ¿En qué año? Hace 38 años, 1986. 38 años. Me cuentan que usted fue el diputado más joven de Antioquia con 24 años, fue el representante de la Cámara más joven de Antioquia y hoy es el senador más joven de los antioqueños. ¿Eso es cierto? Así es, Andrés. Dios, la vida y la comunidad me han dado el privilegio de ser el congresista y el diputado más joven de mi departamento. Y bueno, hemos hecho cositas por los jóvenes importantes, como fue la política departamental de juventudes que me ayudaste a sacar cuando fui diputado al departamento Asamblea de Antioquia. En la Asamblea de Antioquia, cuando nos tocó juntos. Y para mí es un honor, pero una responsabilidad muy grande representar a los jóvenes antioqueños y a los jóvenes colombianos en este momento. ¿Dónde estudiaste? Bueno, yo estudié en el Colegio Horizontes, terminé mi bachillerato allá. ¿En qué año? En el municipio de Río Negro. Eso fue en el 2002. O sea, ya estábamos en este nuevo siglo. Ya estamos en este nuevo siglo. Iniciando. 2002, hace 22 años terminaste el bachillerato. Hace 22 años terminé el bachillerato. Luego empecé Derecho en la Universidad de AFIT. Me gradué de abogado. Hago 2 especializaciones, una en Derecho Administrativo, otra en Contratación Estatal en la Universidad de Medellín. Y termino con una maestría en Gobierno también en la Universidad de Medellín. Muy bien. Y en el tema del ejercicio, lo veo mucho corriendo alrededor del Valle de San Nicolás. Hoy corre, pero en esa infancia, ¿qué deporte hacías? Bueno, mi papá siempre quiso que fuera futbolista. ¿Qué tal? Él tenía 2 sueños en la vida y era que algún hijo le saliera futbolista y político. Yo creo que yo le cumplí con el segundo. Futbolista Soy político, no. pero futbolista no fui ¿Y capaz. en qué empezaste jugando fútbol? Empecé allá en las escuelas de fútbol, incluso... ¿Jugabas de qué? Tuve una participación en ponifútbol y jugaba de lateral. Lateral derecho. Sí, señor. Una posición que para esa edad no es fácil. Y la entendías, ibas, venías. Yo creo que sí. No era pues el mejor, pero... algo hacía. Lateral derecho. Sí, señor. Y luego ya en el bachillerato y en la universidad hacías otra clase de deporte. No, Andrés, me dediqué al gimnasio y ya en estos últimos años, por lo menos en este último añito, pues he estado muy engomado con el running. Con el running. ¿Estás corriendo? Estoy corriendo, Andrés. ¿Qué distancia? Bueno, lo máximo que he hecho es la media maratón. Media maratón, 21 kilómetros. Tiempo de los 21, porque la gente que está corriendo siempre tiene la idea, bueno, ¿y cuánto tiempo está haciendo Esteban hoy en día? Bueno, no me ha ido tan bien, pero ¿Cómo que no? En la segunda media maratón, que fue la mejor que he hecho, pues
hice 2 horas 5 minutos. ¿Y cuánto hizo en la primera? Que ahí es donde uno empieza a mirar resultados. Así es. En la primera hice 2 horas 40. O sea, 2 horas 40 y ahora 2:05. O sea que bajó 35 minutos. ¿Sabe Eso usted no lo es que es bajar 35 minutos en su segunda carrera? Vas bien. Así es, ahí vamos. En esa maratón de la política, entonces llegas a la Asamblea en el 2011. Llego a la Asamblea en el 2011. Por el partido de la U. Por el partido de la U, llegamos 7 diputados, yo llegué con la 7ª votación. O sea, llegaste ahí cerrando el farolito. Sí, señor. ¿Y de séptimo, con cuánta votación? 18.500 votos, le cogí 1.500 votos al octavo. 18.500 votos. Estás del 2011 al 2015, gobierno Sergio Fajardo. Gobierno Sergio Fajardo por el partido de la U. El partido de la U cuando era el presidente Uribe. Recordemos que el partido de la U en el 2011 era el gobierno de Juan Manuel Santos. Así es. Y en el 2013 se hace la división entre Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos. Total. O sea que usted continúa 2 años más en la Asamblea de Antioquia hasta el 2015 y allí, ¿qué decisión toma? Bueno, ahí tomamos una decisión de ir al Congreso de la República, pero antes de eso el presidente Uribe me dio una oportunidad de trabajar con él como su asistente en su hotel y luego pues optamos por renunciar y ser candidato a la Cámara de Representantes. Cámara de Representantes 2018. 2018. Y ahí ya apareces en el Centro Democrático. En el Centro Democrático. ¿Y quién era su fórmula al Senado? Álvaro Uribe Vélez. Álvaro Uribe, con el número 1. Con el número 1. ¿Y cómo le fue? Me fue muy bien. Logramos sacar la segunda votación en todo el departamento, en todos los partidos. Sacamos 57.000 votos, o sea que fue un ejercicio bastante bueno que logramos de alguna manera pues, obtener ese resultado con mucho trabajo, disciplina y con un acompañamiento muy grande del presidente Uribe. Bueno, ¿cómo lograr uno ser diputado de Antioquia, el más joven, en el 2011, con 18.000 votos, 18.500, y 7 años después sacar 57.000 votos a la Cámara y ser el representante a la Cámara más joven de Antioquia? Andrés, eso tiene una mezcla de todo. Lo primero es que cuando yo llego a ser candidato a la Asamblea Departamental de Antioquia, lo hago obviamente porque quiero pertenecer a una corporación que le pueda ayudar al departamento, pero tenía un objetivo y era reivindicar el nombre de mi padre, Rubén Darío Quintero Villada, que estaba pasando por una situación difícil e injusta. Y por eso pues nadie me daba como diputado al departamento, logramos sacar Suele pasar. una votación y logramos llegar a la Asamblea Departamental. Y le dicen por qué está loco, de dónde, Total, cómo, con qué plata. total. Todos los sueños son iguales. Totalmente, además era muy joven, pasé casi que de estudiante de Derecho a ser diputado del departamento de Antioquia y luego entonces ahí me tocaba, Andrés, porque creo que llegamos con una votación completamente, casi el 99% de una votación de un recuerdo que tenía por mi padre Rubén Darío y me tocaba entonces ya como diputado, pues obviamente valorar muchísimo el nombre de mi padre. Pero mostrar condición. Pero mostrar condición. Así es. Ahí fue donde saqué mis 2 especializaciones y logré hacer unos debates bastante interesantes, entre el tema de la juventud, temas del impuesto predial y un tema fundamental que fue la reactivación del túnel de Oriente. Usted habla mucho de los temas de Oriente, lo defiende, ha sido su escenario, ha sido su espacio y de eso vamos a hablar ahora. ¿A usted le gusta cocinar? Andrés, no, a mí me gusta comerme la comida muy buena. No cocina. No cocino, Andrés. Absolutamente nada. Pues seguramente me defenderé, pero en la época de la universidad algo hacía, pero no. ¿Y fuera del fútbol le gustan las carticas, le gusta jugar con los amigos, reunirse? Reunirme, claro, pero no soy de juegos de mesa. No soy de juego de mesa, absolutamente. No, señor. Muy bien. Al llegar a la Cámara, un proceso, un periodo, y ya en el 2022 buscas ser senador de la República. Busco ser senador de la República. Llegas al Senado, ¿y cuál es la diferencia entre ser representante de la Cámara y senador? En la práctica no hay diferencia porque todos los proyectos que pasan por Cámara de Representantes tienen que pasar por Senado. Las leyes las hacemos entre las 2 corporaciones. Hay algunas elecciones, por ejemplo, Defensor del Pueblo la elige la Cámara, Procurador lo elige el Senado de la República. Es más, algunos proyectos que son temas económicos tributarios tienen que empezar en Cámara de Representantes. Lo que pasa es que yo creo que hay una especie de imagen
en el Senado de la República de una mayor honorabilidad porque representa a todo Colombia. Es decir, para una Cámara de Representantes votan por vos en el departamento respectivo, mientras que en el Senado de la República es nacional, incluso internacional. Es decir, los colombianos que viven en el exterior. Pero ya que usted vivió la experiencia con tan solo 38 años de estar en el Senado y estar en la Cámara, en verdad, ¿con cuál de las dos cámaras se queda Esteban Quintero? Andrés, en la Cámara hay más colegaje. En la Cámara puede uno hacer más proyectos en conjunto con los otros compañeros de las otras regiones, porque, por decirlo así, no hay una competencia. Lo que pasa es que el Senado de la República hay mayor responsabilidad, porque el lente de las cámaras, de la opinión pública, está más enfocado en vos. Yo creo que una combinación de las dos, a mí me ha gustado en sí el Congreso. Hablemos un poquito de política, ¿me lo permite? Claro que sí. Muy bien. Usted vivió la Cámara, vivió el Senado, vivió la Cámara con Iván Duque, presidente 2018-2022, y vive el Senado con la presidencia de Gustavo Petro 2022-2026. Hoy dice que la Cámara prácticamente está al lado del gobierno de Gustavo Petro, pero a la vez dicen que el Senado está afuera del escenario y en la oposición a Gustavo Petro. ¿Usted entonces cómo resumiría eso? ¿Cómo ve la posición de la Cámara hoy al lado del gobierno y cómo ve la posición del Senado por fuera y en oposición a Gustavo Petro? Con todo el respeto, Andrés, que merecen mis compañeros de Cámara de Representantes, yo creo que el Senado de la República está haciendo un trabajo mucho más responsable con el país. ¿Usted cree que los colombianos de opinión sienten más lo que hace el Senado que la Cámara? Yo creo que sí. Yo creo que nosotros lo que estamos sintiendo y es ese desgaste de este gobierno, esa falta de planeación, esos temas que prometió pero que está incumpliendo. Hoy quien defiende de algunas maneras al ciudadano, al colombiano de a pie, yo creo que es el Senado de la República. Y le quiero contar un tema. Cuando yo fui representante a la Cámara, logramos hacer muchas cosas por municipios del oriente, del suroeste, del occidente, del departamento de Antioquia, porque teníamos de alguna manera un presidente de la República que le importaba la región. Sin embargo, yo creo que hoy por hoy, que no podemos de alguna manera hacer esas gestiones, pero sí estamos defendiendo el país, hoy por hoy creo yo que mi papel es mucho más importante y trascendental, porque estamos defendiendo a Colombia como senador de la República. Nos criticaban mucho y de pronto los dos estábamos muy jóvenes o niños, a pesar de que yo te llevo prácticamente 13 años, que el sectarismo político se había acabado en el país y el sectarismo era liberal o rojo, azul o conservador, y el que ganaba en el conservatismo gobernaba con los conservadores, el que ganaba en el liberalismo gobernaba con los rojos. Hoy pareciera que en un periodo de Gustavo Petro el sectarismo regresa y dice, hay departamentos donde ayudo y hay departamentos donde no ayudo. Donde no me colaboraron políticamente, no estoy. ¿Usted siente que hay un regreso del sectarismo en la política colombiana con Gustavo Petro? No solo eso, Andrés, sino que hay una venganza política por parte de Gustavo Petro, sobre todo con el departamento de Antioquia, en donde de alguna manera los antioqueños no comulgamos con sus ideologías, pero yo creo que Gustavo Petro debería aprenderle al gran colombiano Álvaro Uribe Vélez, que gobernó para todos los colombianos independientemente de su ideología política, independientemente de que lo hayan apoyado o no. Es un momento en el que nosotros estamos viendo cómo el departamento de Antioquia no le llega un recurso, sino del gobierno nacional, simple y llanamente porque hay falta de voluntad política. Eso no lo puede hacer un presidente de la República, porque el presidente es para todos los colombianos. Vamos al territorio. ¿Qué le dice el oriente antioqueño? ¿Cuántos municipios son? Son 23 municipios. ¿Cuántos habitantes más o menos? Está por los lados de los 600.000 habitantes. O sea que es una de las zonas de las subregiones de Antioquia que más crece con el área metropolitana, el Urabá y el oriente antioqueño. Así es, Andrés. Y cuando usted me preguntaba ahorita que cómo hice para pasar de 18.500 votos a 57.000, es porque también ese trabajo y ese cariño que tengo por el oriente, pues los orientales me han retribuido ese cariño, ya a los antioqueños, a quienes les agradezco mucho, y a todos los colombianos, pero en solo el oriente antioqueño yo he sacado en los dos corporaciones, las dos campañas, Senado y Cámara, 35.000 votos. O sea que es prácticamente el 70% de la votación. Más o menos, Andrés, y eso no quiere decir que no me interesen los otros municipios, porque he trabajado muchísimo. Tiene una fortaleza. Pero hay una fortaleza. Un voto duro. De un trabajo que hemos hecho articuladamente. Recuerdo una conversación en el 2013 que hacía con usted en las sillas de la Asamblea de Antioquia y le decía yo que por ahí en 10 años
Y esta conversación es cierta y Esteban me dirá si no lo fue. Una tarde de la Asamblea de Antioquia le decía, vea Esteban, en Antioquia las poblaciones se están sumando en áreas metropolitanas. Y el que sepa entender el área metropolitana tendrá una oportunidad en el presente y futuro político. Y el que tenga la condición de saber, entender al oriente antioqueño también tendrá otra oportunidad. 10 años después, los dos estamos sentados en el Senado. Usted ha tenido un voto duro, así se denomina en la comunicación estratégica, un voto duro en el oriente antioqueño. Así es. Andrés ha tenido un voto duro en el área metropolitana. ¿Usted siente que eso le ha dado resultado para poder establecer un espacio y un lugar donde usted siente que lo respetan, lo quieren y lo aprecian? Por supuesto que sí, Andrés. Además de lo que hemos hecho, se puede ver, se puede palpar. Y entonces un ciudadano o la comunidad del suroeste, del nordeste, pues ve de alguna manera lo que se ha podido hacer por el oriente del departamento de Antioquia. Entonces yo creo que eso ha creado una imagen positiva, pues no faltará también quienes no compartan nuestras ideologías, una imagen positiva del trabajo juicioso y articulado que hemos hecho, y por eso pues hemos estado acá como congresistas de la República. Siempre que pregunto por Esteban Quintero me dicen, Esteban es un hombre querido, amable, juicioso, noble, buen amigo. Y yo les digo, ese es Esteban. Y en política no es fácil encontrar gente de ese estilo, de ese perfil, de ese talante. Y no puedo dejar pasar este espacio para preguntarte de temas que conoces muy bien y que has defendido y que te he visto en estos 2 añitos largos en el Senado tratando de defender. ¿Qué va a pasar con la segunda pista del aeropuerto José María Córdoba? Bueno, Andrés, yo soy un convencido que la segunda pista es necesaria. No obstante, vemos como en el anterior gobierno y en este gobierno no se va a dar la construcción de la segunda pista del aeropuerto. En este no se da. No se va a dar, Andrés, nos falta 1 año y 9 meses. Pero entonces hablan de terrenos que están congelados y que estaban hasta el 2023 congelados, que la gente tenía un predial hasta ese momento. ¿Qué puede pasar? Esto es una preocupación muy grande porque se dicen que ya se descongelaron, pero cuando los habitantes van a tratar de vender el predio, pues no aparece la desafectación. Por eso se está también tratando de, con el superintendente de notariado y registro, tratar de que se solucione esa problemática. Pero Andrés, cuando lleguemos a eso, cuando lleguemos a la construcción de la segunda pista, que debe ser urgente, yo creo que el gobernador de Antioquia también tiene que, de alguna manera, liderar este proceso, pues antes de eso nosotros tenemos que tener la segunda terminal del aeropuerto. O sea, la ampliación de la terminal. Además de la ampliación, una segunda terminal. Porque está ¿Qué bien. iría hacia qué costado? ¿Usted ha conocido más o menos No lo he conocido tanto porque nosotros nos han enfocado mucho en la segunda pista del aeropuerto, que es necesaria. Pero no nos podemos quedar solamente con el discurso cuando podemos hacer obras importantes que valgan un poco menos, como en la segunda terminal, para poder descongestionar ese tráfico en pasajeros, por ejemplo, que también vemos en el territorio. Es increíble que el José María Córdoba, cuando uno llegue a las 6 de la mañana, esté full. Pase uno a las 10 de la mañana, esté full. Pase uno a las 2 de la tarde, esté full. Y llega uno a las 8 de la noche y está full. Está full. Y yo creo que nosotros tenemos que, de alguna manera, contribuir. Por eso lo estamos haciendo desde el Congreso de la República. Usted me ha acompañado en eso, Andrés, para tratar de que, por lo menos el gobierno nacional, o si no es así el gobierno departamental y el gobierno, obviamente, local, pues podamos tener el granito de arena para esa construcción de la segunda terminal. Y con esas obras importantes que se tienen, como es el intercambio vial que se está construyendo y como es el segundo tubo del túnel de Oriente, más la terminación de la segunda, de la doble calzada entre el Tablazo y el aeropuerto José María Córdoba. Eso es clave. Eso es clave porque si no, no vamos a hacer nosotros nada con un segundo tubo, si vamos a tener una congestión vehicular en el Tablazo, frente al Tablazo aeropuerto José María. La gente, Esteban, pregunta, ¿y hace cuánto graban esos programas? Y tengo que contarles cosas para que se den cuenta que el programa está calientico, saliendo del horno, como le gusta a la gente. Apenas el lunes modificaron ya la entrada y salida del aeropuerto José María Córdoba. Hay que ir hasta el Rompoy. Y tiene que ir hasta el Rompoy del aeropuerto y volver a salir para salir hacia el oriente, hacia Río Negro, hacia el Tablazo o hacia Guarne. Hoy precisamente me tocó una congestión vehicular ahí. Casi pierdo el vuelo por ese tema, pero es necesario porque pues están terminando ese intercambio vial. Cuénteme qué va ahí. Ahí va un puente elevado
Es un intercambio vial con Sí. puentes elevados que son una inversión de cerca de 65.000 millones de ¿Quién pesos. hace esa inversión? La hace la Gobernación de Antioquia, producto de un debate de control político que hicimos en una sesión descentralizada en el Consejo del Municipio de Río Negro de la Comisión Sexta del Senado. O sea, que a usted sí le da resultado las comisiones, los debates, para que el gobierno concentre, el municipio, el departamento, el recurso en temas como ese. Andrés, yo creo que nuestro papel es hacer oposición. Y la oposición, y con la oposición también se ve que hay resultados, se ve que se puede construir país. No podemos dejar de hacer oposición a este gobierno, pero también necesitamos hacer veeduría de qué se está gastando la plata, los dineros y el por qué no. Por ejemplo, está invirtiendo en Antioquia. Usted y yo nos hemos dedicado todo este tiempo con el presidente Uribe a decirle al presidente Petro que le entregue las obras. Vías 4G. Las vías 4G, si estamos de acuerdo con él de que los recursos son finitos y que deben repartirse a todos los departamentos, pero entonces, por eso mismo les podemos ayudar si nos dan las obras a los antioqueños para que nosotros las podamos terminar. Y yo creo que esa propuesta del gobernador Andrés Julián Rendón, que usted le hizo tanta ayuda acá en el Congreso de la República y nosotros en la Comisión Sexta, pues hoy da frutos. Pero mire, se me fue para el occidente, se me fue prácticamente para el mar de Antioquia. Volvamos al oriente. Usted hablaba ahorita de la doble calzada del túnel del oriente. Cuéntele un poquito a los antioqueños quién la va a hacer, cómo se va a construir y cuándo se podría entregar. Bueno, Andrés, usted sabe que el túnel de Oriente es creo yo, el megaproyecto vial más importante para los orientales. Después del aeropuerto José María Córdoba, yo creo que es la obra más importante que se tiene. Y súmese al Valle de Aburrá. Es que se suman los dos valles más importantes de Antioquia, el San Nicolás y el de Aburrá. Totalmente. Ese túnel de Oriente tuvo muchas dificultades. Como diputados del departamento de Antioquia nos tocó hacer unos debates de control político bien fuertes desde Antioquia al gobierno nacional. Pero recordemos algo, que Sergio Fajardo, en la gobernación que nos correspondió 2011-2015, Sergio Fajardo insistía que el tema ambiental del túnel no le permitía construirlo. Así es. Y nosotros en la asamblea defendíamos la construcción del túnel. Totalmente. Eso frenó la construcción 2 o 3 años. La frenó porque la licencia se la quitan a Cornare y se la traen para la ANLA. Entonces ahí hicimos los debates correspondientes, logramos que la ANLA le devolviera la competencia a Cornare, que Cornare diera la licencia al túnel de Oriente, que se construyera, pero además Andrés recuerde que nos tocó a nosotros defender bastante este tema, y es que se hiciera túnel de Oriente pero sin valorización, o sea, no se le cobró un solo peso a los orientales ni a los medellinenses. Que hoy dice el presidente Gustavo Petro que las obras de Antioquia se han hecho es para el Poblado y para Río Negro, cuando no se han hecho ni con valorización. Pero además él olvida que es que eso es una obra regional, donde tampoco la nación tuvo un solo centavo de peso en inversión. Entonces, hubo traumatismos, Andrés, pero logramos que avanzara y que tuviéramos el túnel de Oriente. Oiga, ¿usted se acuerda que en una reunión de Asamblea de Antioquia le dimos el nombre al túnel de Andrés Uriel Gallego? ¿Qué habrá pasado con eso? Hay que ir a revivir esa ordenanza que nosotros logramos aprobar. Tiene razón, una de autoridad suya y mía, que le diéramos ese homenaje a un hombre, un marinillo que se lo merece bastante, de que se llame Andrés Uriel Gallego. Ojalá que podamos los dos ir donde el gobernador de Antioquia para que nos ayude en ese propósito, porque ya creo que la ordenanza está. Entonces, doble calzada de Oriente. Andrés, entonces ya llega el segundo tubo, y el segundo tubo esperemos que pues esté entregándose en los próximos 2 años, 3 años. Y ¿La podría entregar Andrés Julián? Yo creería que sí, creería que la podría entregar a Andrés Julián. Sería clave. Pero además de eso necesitamos que además de ese segundo tubo se hagan las obras complementarias del túnel. Aquí hay un llamado que hay que hacerle también a la concesión del túnel de Oriente. Y es que está bien, nos ha traído desarrollo al oriente antioqueño con el túnel, pero ellos tienen ahí recursos con unos excedentes que se tienen y deberían hacer las obras complementarias, como es el tablazo de aeropuerto, porque nada nos ganamos con tener una conexión importante con el segundo tubo del túnel de Oriente si vamos a tener un trancón monumental en el tablazo. Oiga, ahí hay un puentecito que no han podido definir después de la glorieta del tablazo. ¿Qué puede pasar con ese paso ahí que nos está dando? Bueno, Andrés, primero, qué buena pregunta. Y no crean ustedes que es planeada. Primero aclarar que esa parte donde hay ese puentecito que no deja de alguna manera
a que siga la doble calzada, esa no es la propiedad del presidente Álvaro Uribe Vélez. Eso hay que Porque aclararlo. muchas personas dicen que es que Álvaro Uribe no ha dejado que siga la doble calzada. La casa del presidente Uribe es mucho más adentro, ¿cierto? ¿Qué pasa ahí, Andrés? El propietario de ese predio pues sostiene que ese predio, valga la redundancia, pues es de él, ¿cierto? Mientras que la aeronáutica dice que no, que es de la aeronáutica. Como todavía la gente dice, pues entonces, ¿por qué no lo expropian? Pues no se puede expropiar porque si de pronto el predio sí es de la aeronáutica, pues el Estado no se puede expropiar a sí mismo. Entonces lo primero que hay que hacer es un proceso de declaración del predio de quién es, y en ese proceso estamos. Muy bien. Ahora sí, 4G. Usted fue al túnel del Toyo. Estuvimos allí. Obra magnánima. Así es, Andrés. Pone a Antioquia prácticamente en los puertos de Antioquia en 4 horas de Medellín allí. Ya se da la posibilidad que el gobierno le entregue una parte de dicha obra, el tramo 1, a la gobernación. ¿Creería usted que esta obra termina siendo toda del departamento en algún momento? Pues yo creo que sí, ojalá así fuera, pero yo tengo también que hacer una petición muy respetuosa a los antioqueños. Nosotros insistimos mucho al gobierno nacional de que nos entregaran la obra para poderla terminar en el departamento de Antioquia. Primero, no debería ser así, debería ser que el gobierno nacional pusiera los recursos. Aquí insistimos, aunque pusiera en ese momento los 350.000, 380.000 millones de pesos. No lo quiso hacer. Hubiera sido muy fácil que de 90 billones, que era para el tema de transporte, hubiera puesto simplemente 360.000 millones de pesos. Pero en esa revancha o en esa venganza política que tiene el presidente Petro con el departamento de Antioquia, teníamos nosotros que darnos algo. Y sale Andrés Julián, el gobernador de Antioquia, a decir: venga, entréguenos las obras para aquí terminarlas. Antioqueños, tenemos que poner de nuestra parte. Nosotros tenemos con el sector privado que tratar de terminar las obras, porque si no, pues el presidente Petro estaría diciendo: entonces, ¿para qué no la pidieron? ¿Hincha de quién? Nacional. De Nacional. ¿Ha sufrido con el verde? Menos que los hinchas del Medellín. ¿Qué consejo le daría hoy al técnico mexicano que empieza? No, yo creo que tiene el equipo, en mi concepto, más importante de Colombia, que lo siga haciendo grande. ¿Se tenía que ir Repeto? Pues yo creo que sí. Esteban, gracias por estar en Diálogos con Andrés. Andrés, muchísimas gracias por el espacio, muchísimas gracias por la invitación. Gracias le doy a Dios por tu amistad. Y aquí seguimos firmes en oposición a este nefasto gobierno. Y créanme que tienen acá 2 senadores de la República que los estarán defendiendo en este periodo legislativo. Señores, nos volvemos a reencontrar, Diálogos con Andrés. Un abrazo grande. Hoy con Esteban Quintero, un hombre amigo, un hombre leal, una buena persona, un hombre sencillo, noble, práctico y que tiene una máxima en la vida: es útil. Y los políticos deberíamos ser así, más que la soberbia, más que cargar ínfulas, apellidos, nombres. El ser útil es más práctico para todo. Dios los bendiga. Esteban, Muchas gracias, Andrés. un abrazote grande. Chao. Diálogos con Andrés.